Muy buenos días a todos, bienvenidos a el panel virtual Impacto Económico del COVID-19 en el Departamento de La Guajira, liderado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de nuestra alma mater. Y pues en esta ocasión vamos a estar conversando acerca de esta temática bastante interesante para todos nosotros. Bienvenidos a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad educativa. Esperamos que puedan estar presentes en todas las dos jornadas. Estaremos en esta sesión en la mañana y luego a las 4 de la tarde. También pueden vernos, escucharnos a través de nuestra emisora institucional en el 89.3. Empezamos entonces a darle apertura a este evento virtual con las palabras de nuestro decano Víctor Iguarán. Decano, adelante. Buenos días. En nombre de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa de la Universidad de La Guajira y de mí como decano, reciban ustedes una cordial bienvenida. Estamos muy complacidos de realizar este panel con el propósito de analizar el impacto económico del COVID-19 en el departamento de La Guajira. Se cree que este espacio de disertación y análisis de forma virtual es un reto en los momentos que vivimos hoy, en la encrucijada que se enfrenta la economía del mundo y particularmente la economía del departamento de La Guajira, sin desconocer los momentos que está viviendo la sociedad y el caos de las políticas de Estado en busca de minimizar los efectos de esta pandemia. Se considera un momento clave para generar este tipo de eventos. Quiero dar la bienvenida a quienes nos han acompañado o nos acompañan en este panel virtual. A la vez, agradecer y reconocer a las coordinadoras del campo específico de formación profesional de los programas académicos y del secretario académico de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa por la decisión tan acertada y recurrente en estos momentos difíciles de realizar, coordinar y llevar a cabo tan importante evento. De igual forma, dejar entrever la importancia vital del apoyo brindado por los docentes panelistas José Olmedo, Vitalia Roja, Carlos Pedraza, Rainel Saurit y Alexis Salazar y Edgar Bonilla. Y dar gracias a todas y cada una de las personas que se han vinculado para sacar adelante crucial propósito. Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar que estamos viviendo en el planeta Tierra momentos de preocupación por mantener nuestra existencia y de todos los integrantes de los grupos familiares, de los estratos sociales que, retomando las palabras del doctor Facundo Manes, autor del libro El cerebro del futuro, considero que la mesa en el mundo de hoy tiene dos patas coloquialmente. Una, la supervivencia y otra, la economía. Que la economía sin salud y la salud sin economía nunca se tendrá el ciclo normal para poder garantizar la existencia. Que llegó el momento de la inteligencia artificial. Estamos seguros que este panel virtual será una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas que contribuirá a comprender el impacto de la pandemia COVID-19 a la economía mundial, nacional y departamental. Deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, decano, por estas palabras de bienvenida. Vamos a iniciar entonces con nuestro panel. La dinámica será la siguiente. Tendremos dos sesiones
como lo dije anteriormente, una ahora en estos momentos con 3 de nuestros destacados ponentes, luego una en las horas de la tarde. Esperamos que todos estén conectados en las 2 jornadas y que podamos sacar provecho como comunidad educativa de este escenario en el que hoy nos movemos a nivel local e incluso global con esta coyuntura. La idea entonces es que nuestros panelistas tengan uno de ellos. Los primeros minutos de este tiempo estarán cubiertos por ellos y por su presentación de cada uno de las posturas que pueden encontrar incluso en la revista del evento que se encuentra en estos momentos colgada en la página principal de nuestra universidad. Luego de estos minutos vamos a tener la participación de la audiencia que esperamos que sea bastante nutrida a través de preguntas que estarán siendo enviadas por parte de ustedes a el teléfono vía WhatsApp al teléfono 316-533-0687. Se los repito para que por favor tomen apuntes y se los dejo un momento en pantalla. 316-533-0687. De esta manera, cada vez que alguno de nuestros ponentes esté conversando, ustedes pueden ir al mismo tiempo enviando sus preguntas vía WhatsApp a este número y luego de su intervención, cada uno de los ponentes tendrá un tiempo conmigo, que soy la moderadora en este caso, para poder establecer la respuesta a sus inquietudes. Me presento como moderadora, mi nombre es Mónica Pineda, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, economista y magíster en Economía Aplicada, maestrante en Ciencias Sociales de la Universidad de La Guajira. Entonces damos inicio y vamos a empezar con la presentación de nuestro docente José Armando Olmedo Ávila. Él es economista, especialista en evaluación y formulación de proyectos, columnista y emprendedor, creador de totumotienda.com. Él estará participando con su ponencia sobre los efectos del coronavirus sobre la economía colombiana y el departamento de La Guajira. Esperamos sea de su interés y escuchemos entonces a nuestro docente. Bienvenido, profesor Olmedo. Profe Olmedo, ¿podemos quitarle el silencio al micrófono, por favor? Muchas gracias. Gracias, Mónica, gracias a la universidad por el espacio que nos brinda, a la facultad por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir lo que pensamos podría ser el escenario económico del departamento de La Guajira, de la nación y también del mundo, porque en la universidad, desde la academia, estamos proponiendo nuevas formas de mirar cuál sería el componente importante a tener en cuenta dentro de nuestra sociedad moderna. Gracias a la invitación que me hacen, gracias a la invitación que me brindan para poder brindar mi opinión, para poder brindar mi participación en este espacio en donde esperamos contar con una grandiosa y nutrida participación por parte de toda la fuerza viva de nuestra universidad, de la academia y de la sociedad en conjunto para poder brindar y proponer una nueva visión de lo que será el departamento de La Guajira en los años venideros. La participación que hemos realizado lleva como nombre la situación o los efectos del coronavirus sobre la economía colombiana, departamento de La Guajira. Es un documento que se elaboró para la universidad con el objetivo de mostrar cuáles serán los efectos que tendrá esta situación sobre la salud económica del país y la salud económica del departamento especialmente. Pero para partir y empezar a analizar lo que será el efecto del coronavirus sobre la economía del país y del departamento, debemos partir
partir de lo que es y de lo que se conoció como el coronavirus y de dónde viene. El virus proviene de China y fundamentalmente de la región conocida como Wuhan, que es una región que conecta a tres países, a tres ciudades, perdón, a tres ciudades. Esas tres ciudades están conocidas en lo que se denomina la región de Wuhan. La región de Wuhan es una ciudad, una zona de importancia estratégica para China. Es una zona que está en el centro del territorio chino, en donde se albergan, en donde viven aproximadamente 12 millones de habitantes. Es una ciudad, es un territorio que, si lo miramos de manera geográfica o de manera espacial, se parece mucho al territorio del municipio de Uribia. Nuestro municipio de Uribia, que tiene aproximadamente una extensión de 8.200 kilómetros. Wuhan tiene una extensión en espacio de 8.400 kilómetros cuadrados, y ahí viven aproximadamente 12 millones de habitantes. Estamos hablando de que en ese territorio del centro de China conviven 1.400, 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado, que si lo miramos espacialmente en nuestro municipio, en el municipio de Uribia, que es algo muy parecido al territorio de Wuhan, la cantidad de personas que viven replegadas en el municipio de Uribia no se compara con la cantidad de personas que viven en este espacio de Wuhan. Pero si miramos qué es Wuhan económicamente, Wuhan es un territorio en donde el año pasado se creció en el PIB de la ciudad en el 7.8%, y en el 2018 se creció el 8%. Es una ciudad que viene teniendo un impulso económico con respecto a China muy importante. Y si se mira, en el PIB global de la ciudad, el PIB del territorio de Wuhan está en más de 200.000 millones de dólares. Tiene un PIB superior o muy similar a economías como Portugal, que son potencias, que son países enteros alrededor de la producción de bienes y productos en el mundo. Es una ciudad muy fuerte en la producción de autopartes, de automóviles, de tecnología para el mundo. Fácilmente el contagio de esa ciudad podía conllevar a que China completa apagase su aparato económico, su aparato industrial, pero el país hizo un esfuerzo gigantesco por tratar de contener el crecimiento de la pandemia en el resto del mundo. Y en efecto lo logró. Desafortunadamente, el efecto seguido fue que la enfermedad se regó hacia el resto del mundo. Hoy, países como España e Italia aún están dando una batalla incansable por recuperar su economía, pero Estados Unidos, que es el foco hoy de la pandemia, con más de 44.000 muertos a la fecha, en 87 días de la pandemia ya lleva más de 44.000 muertos, y cerca de 1 millón de enfermos, 860.000 para ser exactos, los enfermos que tiene hoy Estados Unidos como centro de la pandemia. Y dicen las autoridades del gobierno que se podría llegar a tener 82.000 muertos, aún llevando todos los protocolos que tiene el país. En agosto, Estados Unidos puede llegar a alcanzar la cifra de 82.000 muertos en el territorio. Entonces, las dimensiones de lo que está causando el COVID en el resto del mundo, y sobre todo en la economía colombiana, que tiene a Estados Unidos como su principal socio comercial, son gigantescos. Para dimensionar lo que está pasando en Estados Unidos, hay una cifra que es quizás la más escandalosa de estos tiempos recientes. La recesión de 1982 en Estados Unidos dejó alrededor de 2.7 millones de empleos destruidos. La de 1991 destruyó algo así como 2 millones de empleos. La crisis del .com en Estados Unidos a principios de siglo dejó 2 millones de empleos destruidos.
La crisis más reciente, la del 2019, destruyó algo así como 2.600.000 empleos. Para que dimensionemos lo que está pasando en Estados Unidos, es 20 veces los empleos que se han destruido con relación a la peor crisis que ha vivido con Estados Unidos reciente en los últimos años. Estados Unidos a la fecha ha destruido más de 20 millones de empleos, pegándole de manera fundamental al consumo, al gasto privado, a la inversión de ese país, que está contenida todo esto en menos de un mes. Es algo impensable, es algo inimaginable, algo que ningún país estaba esperando, y por supuesto los efectos que va a tener para la economía colombiana, que tiene Estados Unidos como su principal socio comercial, serán inimaginables, porque así como somos es nuestro principal punto de recepción de exportaciones, es el principal, es el principal punto de importación de los productos de nuestro país. Por lo tanto, el efecto que puede tener Colombia a partir de una situación como la que está viviendo Estados Unidos son catastróficos. Afortunadamente, las medidas que ha tomado el gobierno han ido muy en la línea de lo que centros de investigaciones prestigiosos, investigadores del país determinaban o presuponían que podía pasar. En Colombia, una investigación reciente de la Universidad Nacional hizo una proyección de lo que podía haber pasado entre el 18 de marzo y el 18 de abril si no se hubiesen tomado las medidas adecuadas. Yo creo que vale la pena nombrar esta investigación en este momento, porque los resultados son visibles. Entre el 18 de marzo y el 18 de abril es algo que está ya comprobado, que de no haberse tomado las medidas, lo que hubiese pasado en el país hubiese sido realmente catastrófico. En Colombia pudimos haber llegado a la fecha a tener 122.607 contagiados, según lo que estimaba la Universidad Nacional que pudo haber ocurrido en el peor de los casos. Y ya por el peor de los casos, que no se hubiese tomado ninguna medida con respecto para tratar de paliar el crecimiento del virus, de contagio del virus en el país. La investigación también decía de que pudimos haber llegado a tener 36.000 pacientes de atención intrahospitalaria, y de ellos 4.573 podían haber fallecido por el contagio del virus del COVID-19. Afortunadamente, el gobierno tomó la medida más acertada de confinamiento total, que tiene un costo económico, que es lo que vamos a analizar aquí, el efecto económico de haber tomado esta decisión de confinar a la población, de confinar a los estudiantes, a los ancianos, de mandar a los trabajadores a sus casas, de cerrar los aeropuertos. Y hoy los resultados son visibles. ¿Por qué? Porque Colombia pudo contener la pandemia hasta el punto de que las cifras que hoy tiene el país son inferiores a los que proyectaba la Universidad Nacional con respecto a los contagiados en el país, de no haber efectivamente haber tomado todas las medidas. Dentro de los escenarios que la universidad propone, el escenario que el gobierno nacional llevó a cabo conllevaba proyecciones de la universidad a que tuviésemos 5.720 contagiados. Hoy tenemos menos de esa cifra de contagios. De que Colombia iba a tener a la fecha 18 de marzo, 18 de abril, hoy es 22 de abril, se proyectaban 1.178 enfermos que iban a necesitar atención intrahospitalaria, y la cifra es mucho menor a ese valor. También los muertos que pudieron haber existido por parte del COVID en la nación, la universidad los proyectaba a la fecha en 213 muertos, y hoy la cifra está cercana, pero dista un poco de lo que se proyectaba. Entonces, quiere decir que las medidas que se han tomado han sido efectivas, pero como han sido efectivas, han servido para contener la vida, para recuperar la vida del ser humano, que es lo más importante. Como lo decía el profesor Víctor en la introducción, sin salud no hay economía, y sin economía
y sin economía no hay salud. Por lo tanto, estamos viendo de que han sido efectivos los parámetros que ha tomado el gobierno, porque estimaciones del Instituto Nacional de Salud estimaban o proyectaban que los gastos por coronavirus iban a ascender a 4.9 billones de pesos para atender los posibles escenarios de la pandemia. Pero más grave que eso aún sería la muerte de los ciudadanos. Sí, logramos el primer paso, que era contener el crecimiento de la pandemia, contener el avance de la enfermedad, contener el gasto público, contener las muertes. Y eso nos tiene un costo económico importante, y ahí vienen los efectos que tiene para la economía colombiana, que tiene para la economía del departamento de La Guajira puntualmente. Afortunadamente, los muertos fueron menores, pero el costo que tiene para nuestra economía se ve fundamentalmente en que Colombia tuvo que detener varios sectores fundamentales, dentro de ellos, y quizás el sector más golpeado, que era el que más venía creciendo en la economía del país, es el sector turismo. Pero entre otros sectores, para que analicemos los que venían teniendo un golpe esencial, están los denominados con transporte aéreo de pasajeros, el turismo, actividades comerciales y teatrales, espectáculos musicales y otros diferentes, en los cuales el departamento de La Guajira tiene una incidencia fundamental. Pero quizás en este poco tiempo que nos queda, el más golpeado por parte de la pandemia es el sector turismo. Si analizamos qué venía pasando en este sector con relación a la economía del país, el sector turismo en 2019 alcanzó cifras récords. Al país llegaron 4.5 millones de turistas que visitaron el país. Aquí invirtieron sus recursos, aquí estuvieron durante un tiempo, y esto permitió un crecimiento con relación al año anterior de casi 1 millón de personas con respecto a lo que pasó en el 2018. Este sector estaba teniendo ingresos o generando ingresos en el 2019 por 4.684 millones de dólares. Es una cifra que, según estimaciones del gobierno nacional, que íbamos o que se proyectaba, se esperaba llegar durante el tiempo de este gobierno a 6 millones de turistas, que iba a reemplazar a los ingresos generados por el petróleo en el país. Estamos hablando de que el turismo genera en el país, solamente el sector turismo, 1.9 millones de trabajos. Y hoy el sector tuvo en el mes de marzo un decrecimiento del 47%, y lo que se espera en el peor punto de la situación del turismo para el país, que entre el mes de mayo y junio, cerca del 80% del turismo decrezca con relación al año anterior. Estamos hablando de que es un sector en el cual no solamente el país, sino que el departamento de La Guajira tiene una tarea, una parte fundamental, porque ahí están radicados gran parte de los empleos del departamento, ahí están radicados gran parte de los empleos que genera la ciudad de Riohacha, ahí están representados gran parte de los ingresos del sector del departamento de La Guajira. Otro sector fundamental que está teniendo en este momento un problema esencial es el representado con las materias primas y el petróleo. Materias primas, mineros energéticos, que están teniendo desafortunadamente un impacto negativo para la salud del presupuesto de la nación. El presupuesto de la nación fue hecho de este año, fue del gobierno Duque, el plan de desarrollo, fue pensado con un petróleo, con un barril de petróleo cercano o superior a los 60.5 dólares. Hoy el barril de petróleo está por debajo de los 30 dólares, referencia para Colombia, que es diferente a la referencia para el resto del mundo. La referencia para Colombia está debajo de los 30 dólares, cerca del 50%
de descuento de lo proyectado por parte del gobierno nacional para los presupuestos nacionales de aquí a los años siguientes. El año 2021 sin duda será un año de dificultades. Ya lo decía el ministro Cárdenas, que están pensando en la posibilidad de tener una reforma tributaria que conlleve aumentar los ingresos por parte del Estado, porque el hueco fiscal que se viene es importante. De ahí la medida que el gobierno deba ingresar a hacer gasto de las reservas internacionales, a hacer gastos de préstamos internacionales, como efectivamente lo está haciendo, que de no hacerlo se verán grandes sectores como la salud, la educación u otros sectores que podrían verse realmente afectados. De esto, el departamento de La Guajira, yo creería que, ya para terminar, el departamento de La Guajira lo que tiene son unos grandes retos, unos grandes futuros, un gran momento para repensar lo que sería el territorio, para repensar la economía del departamento de La Guajira. Yo creo que más que afectaciones, porque La Guajira desafortunadamente no puede tocar más piso, ya yo creo que aquí con esta situación el departamento está tocando piso, está llegando a la peor situación que podamos imaginar. Por lo tanto, nos corresponde repensarnos el territorio, repensarnos la economía, repensarnos cuál sería el modelo económico en un futuro que tendríamos para afrontar. Desafortunadamente, el empleo, la industria están claramente afectadas. Por lo tanto, repensarnos, remirar la economía del departamento sería una medida importante para ver cómo podemos proyectar el futuro del departamento de La Guajira en unos próximos años. Y ahí tiene la academia y ahí tiene la sociedad una tarea esencial para transformar la vida en comunidad. Yo creo que de las afectaciones que podría brindarnos el COVID es que podamos mirar al resto del mundo, que podamos mirar Wuhan, es un territorio como el departamento, como el municipio de Uribia, en donde podemos repensarnos y pensar en las cosas que anteriormente creíamos que eran imposibles. Muchísimas gracias, profe, por esa interesante intervención. Tenemos una pregunta bastante cercana a lo que nos comentaba ahora en las conclusiones y nos dice, ¿qué recomienda para implementar una ágil reconversión productiva para mitigar el impacto negativo en las empresas que están totalmente paralizadas? ¿Cuál sería su sugerencia al respecto? Bueno, yo considero que en este caso, en el tema de repensarnos La Guajira, es repensar efectivamente el modelo de desarrollo económico que estamos llevando. Nuestros principales productos de exportación en el departamento de La Guajira y generadores de riqueza son los que se generan a partir de la minería. Si miramos lo que está pasando con el carbón en el mundo, la transformación nos debe llevar no a parar la minería, porque la minería no se va a acabar, pero sí va a tener una generación o un impacto diferente a la generación de empleo que se está viviendo actualmente. Lo que tenemos que hacer es mirar cómo reactivamos otros sectores, cómo llevamos nuestra economía a la transformación digital, que es una tarea difícil, pero a eso nos invita, a eso serían algunos de los efectos que tiene el COVID, que nos invita a mirar lo imposible, a mirar que podemos llevar nuestra economía, porque el turismo también será un territorio que genera más de 7.000 empleos en el departamento de La Guajira, pero que no va a ser igual a como lo estamos mirando actualmente. Por lo tanto, la reconvención del aparato productivo del departamento de La Guajira debe llevarnos a mirar a otros sectores productivos. Hablamos fundamentalmente del tema agrícola, que es un tema que está abandonado, que es un tema que tiene un gran impacto, que es un tema que tiene un gran potencial, en el cual podríamos desarrollar una tarea diferente. Eso sí, acompañado de la mano del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno, de los planes de desarrollo municipales que deben ir en la línea de favorecer ese tipo de industrias nuevas o ese tipo de industrias en los cuales tenemos una ventaja comparativa y una ventaja absoluta. La producción de alimentos en el departamento de La Guajira podría darle un impacto positivo a la transformación del territorio. El turismo, pero el turismo esta vez local, que ahí tenemos una ventaja formidable con nuestra cultura guayú, con nuestra cultura del sur de La Guajira, con la música vallenata, recuperar esa esencia de la música, de la comida, que ahí en el turismo local tiene el departamento de La Guajira un potencial único para transformar, para mirar y cómo podemos
presentar nuevos modelos de desarrollo económico. Desafortunadamente, lo que tenemos que repensarlo para bien, para transformar hacia otros sectores productivos. Está el turismo, está la agricultura, está la industria creativa, que ahí tenemos una tarea fundamental, está el tema marítimo, el tema de las energías eléctricas no convencionales, en donde La Guajira tiene ventajas absolutas, en donde puede potenciar y desarrollar nuevos modelos de desarrollo económico a partir de esas ventajas que no hemos mirado y que la pandemia nos invita a mirar y reconvertir y poder transformar hacia un nuevo modelo de desarrollo económico para el territorio guajiro. Muchísimas gracias, profe Olmedo. Y precisamente de ese turismo que el profe nos comentaba en su respuesta, nos va a conversar la siguiente docente. Ella es Migdalia Rojas Cárdenas, administradora turística y hotelera, magíster en gerencia empresarial, magíster en dirección de empresas y organizaciones turísticas y doctoranda en ciencias de la educación. Su intervención estará centrada en imaginarios sociales del turismo en los tiempos del COVID-19. Bienvenida, profesora Migdalia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, le recomendamos quitarle el silencio al micrófono para que podamos escucharla prontamente. Buenos días, Mónica, muchas gracias. Un saludo especial y unas felicitaciones a los organizadores de este panel. También un abrazo para los compañeros panelistas y a todos los que están conectados. El título de mi ponencia es Imaginario Social del Turismo en tiempos del COVID-19. Quiero iniciar esta ponencia con una reflexión de John Muir. El poder de la imaginación nos hace infinitos. La crisis del COVID-19 me llevó a pensar en ese imaginario individual y colectivo, que se funda en la mente, pero que también en el actuar. Es así como imaginar es la capacidad de sobrepasar los niveles de experiencias físicas y es donde el ser diseña, planea, sueña, inventa y tiene grandes esperanzas. Quiero hablarle de esas esperanzas que hoy nos mantienen en estos momentos de crisis que nos están asfixiando a todos, pero de manera brutal a la industria hotelera, gastronómica y turística. Esa esperanza, motivada por esas palabras que siempre el presidente Duque expresaba en sus alocuciones, como el futuro de Colombia está en el turismo, el nuevo petróleo de Colombia, el respaldo que le ha venido brindando irrestrictamente a la economía naranja para que a través de la creatividad y la innovación se desarrollaran y se crearan unos productos innovadores y en el servicio de la industria cultural y turística. Quiero referirme también a esa moda académica en la que nosotros entramos y fue ese sentir, esa aura que se viene viviendo en la Universidad de La Guajira, y es cuando docentes y estudiantes preocupados por hacer sus proyectos con la temática de turismo. No solo en la universidad, también los gobernantes, ya sean departamentales, distritales, municipales, mostraron interés en el turismo, mostraron interés en incluirlo en sus programas de gobierno. Pero yo estuve ahora en febrero en Bogotá, en la vitrina turística de Anato, y de verdad fue una nutrida asistencia que antes nunca he visto. Yo voy todos los años, pero los operadores turísticos y todos los actores del turismo concentrados en ese stand, llenos de esperanza y llenos de emoción
de que este año iba a ser el año del turismo, el año de la economía turística, porque todo apuntaba a ello. Pero es que esa esperanza en La Guajira es porque La Guajira tiene con qué. La Guajira sabemos que tiene grandes recursos y potencialidades de naturaleza, de cultura, mineroenergéticas, que responden a un turismo de clase mundial, dada su biodiversidad, sus playas vírgenes, ese contraste paisajístico único, la ubicación estratégica, sus cerros, sus ríos, su santuario de flora y fauna, tiene todos los pisos térmicos, y es que todas esas potencialidades nos conducen a pensar en una Guajira próspera desde la apuesta del turismo. Pero aparece el COVID-19, ese virus que desde noviembre llega, pero llega en China, como lo acabó de decir el profesor, nos comentaba el profesor Olmedo, pero es que pensábamos China está lejos, no nos va a tocar a nosotros. Pero tan rápido se convirtió en pandemia, y hoy, ¿qué es lo que nos ha traído? Tristeza, incertidumbre, ansiedad, miedo y una gran desolación, sobre todo para el turismo, que es el más golpeado, y nos muestra hoy una economía resquebrajada. El profesor Olmedo tocó unas cifras de cómo viene el sector turismo, en la cual no les voy a repetir, pero voy a tocarle algunas de esos ingresos anuales que mostró el turismo de 5 millones, él hablaba de 4 millones y un poco, pero la última cifra muestra que 5.700 millones de dólares en los últimos 3 años. Ese era el ingreso turístico para Colombia. Pero hoy está con pérdidas por encima de 950.000 millones, casi el billón, solamente pensando en lo que es la hotelería. La ocupación hotelera pasó de un 58.7% con relación al año anterior a una ocupación del 5.35%. Y existen más de 400 establecimientos cerrados, como lo manifestó el presidente de Cotelco, el doctor Gustavo Adolfo Toro. La Organización Mundial del Turismo hacía previsiones de crecimiento sostenido del 3% y del 4%. Hablaba hasta el 2030. Pero fíjense, hoy vemos que ha sido un crecimiento negativo entre el 1% y el 3%. Y ni hablar de esas grandes pérdidas en los subsectores gastronómicos, bares y restaurantes. Los muy golpeados, que además están mostrando un 25% de negocios gastronómicos cerrados definitivamente, que ya entregaron porque no tienen cómo responder en sus empresas. Pero está en grandes riesgos de un 70% de que esos negocios decaigan brutalmente. Pero toda crisis tiene oportunidades. El turismo en La Guajira en estos momentos de crisis necesita reinventarse. Primero, debe conocer la situación actual, adaptarse y reinventarse, haciendo aprovechamiento de todas esas potencialidades con que cuenta nuestro departamento, que es uno de los más ricos, por no decir el único, el principal en biodiversidad. Necesita también un carácter altamente resiliente del sector, con capacidad de recuperarse, pero con fuerza. Necesita además ser un destino inteligente, y para ser un destino inteligente debe apostarle a un turismo integrado, donde esté el gobierno, donde esté la academia,
donde esté el sector privado, el sector público, la comunidad en general, hablando para un mismo sentido, que es mostrarnos que tenemos esa resiliencia de salir de esta crisis que nos agobia. También necesita una transformación a través de la formación. Y aquí quiero detenerme un poco en la Universidad de La Guajira, que tiene el programa de turismo en pregrado y en posgrado, y está formando a tantas personas que hoy le hacemos el llamado a tantas personas en este sector tan importante como lo es el turismo, y hoy hacemos llamado a que esos magíster recién egresados se pongan la camisa del turismo, la camiseta del turismo, y puedan hacer intervenciones en los destinos para que esta economía pueda surgir, porque es que la formación es la base del desarrollo. Se necesita también hacer un frente a la competencia, pero ese frente a la competencia debe darse poniendo en valor los atributos propios, únicos y diferenciales que nos caracterizan. Nosotros podemos hacer cosas diferentes a todos los destinos porque en verdad tenemos esas artesanías. En las tardes de ranchería se está mostrando un programa que ha venido dándose como muy repetitivo, pero es que hay muchas cosas de esa etnia que es tan admirada en todo el país y también internacionalmente, y es la etnia más numerosa que tenemos en nuestro país. Entonces, mostrar todas esas culturas vivas que tenemos de los coy, los zarzarios, los arahuacos, los cariachiles, los afrodescendientes. ¿Qué tiene esa cultura que nos arropa en La Guajira, que dar para el turismo? Es reinventarnos en el turismo. Les comencé hablando de la esperanza que nos brindaron todas esa buena aura que tenemos. Pero las esperanzas no se pierden. Las esperanzas es lo último que se pierde. Y quiero decirles desde mi corazón que estamos seguros que de esta salimos juntos, pero con mucho trabajo y tesón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Migdalia, por esa muy buena intervención, muy interesante su aporte. Tenemos algunas preguntas. Quisiéramos hacerle una que nos llega, que nos parece bastante puntual y acertada respecto a su intervención, y nos dice: de acuerdo a lo que usted nos estaba conversando, ¿recomendaría potenciar el turismo local en las circunstancias en las que nos encontramos? Claro. Claro que sí. Es que de las crisis siempre nacen las oportunidades. Y tenemos el ejemplo más marcado en el país, que es el eje cafetero. El eje cafetero tuvo una crisis con la broca del café y esa crisis lo llevó a abandonar su misión, que era el café, y convertir esas haciendas que eran tan hermosas en haciendas turísticas. Y les ha ido súper, que ha llegado a ocupar el primer lugar en el país. Sabemos que Cartagena, San Andrés, siempre han estado en los primeros lugares, Santa Marta, pero el eje cafetero, después de reinventarse en el turismo, entró con mucha fuerza y puso a tambalear, como decimos coloquialmente, a esos destinos, porque dijo, nos vamos a poner en el primer lugar, y hubo un tiempo en que se pusieron en el primer lugar, y hoy en día es reconocido el eje cafetero por ser tan pujante en el turismo. Entonces, nosotros sí, yo recomiendo y sé que no va a ser fácil, porque esta es una de las industrias que va a tardar más en recuperarse, porque la gente no va a querer, es la industria de los viajes, la industria sin chimenea.
pero la gente no va a querer viajar todavía, va a estar muy celosa, y los que comiencen a viajar van a hacerlo con mucha cautela, porque es que tenemos que cambiar y saber que el turista va a ser diferente de lo que era antes del COVID y ahora después del COVID. Entonces, prepararnos en eso. Yo recomiendo que lo más importante para nosotros trabajar es darle ese valor agregado a los atributos propios con que cuenta La Guajira, que son únicos. Trabajar en lo que tenemos. Trabajar, la Guajira puede reinventarse como un parque temático abierto, porque tiene todas las condiciones con esas tres franjas y esas características tan marcadas, un parque temático abierto donde se muestre qué es lo que en realidad tenemos. Profe, y de acuerdo a eso, me parece importante pues una pregunta que en este momento de esas recomendaciones que usted nos hace, ¿qué cabida o cuál es la importancia de conceptos como la sostenibilidad y la planificación desde incluso ahora que estamos en crisis para Bueno, nuestro turismo local? yo les decía cuando tocaba la parte del imaginario individual y colectivo, que es esa fuerza mental que se convierte en el actuar. Entonces, si nosotros pensamos que podemos resolver estas duras situaciones, yo sé que lo vamos a resolver. Pero, ¿cómo lo vamos a resolver? Diseñando, planeando, soñando e inventando. La planeación. En una conferencia que estuve hace poco de actuar, se hablaba y decía la persona de la OMT que nosotros, no, de la OMT no, decía la de aquí de Colombia, que La Guajira estaba súper diagnosticada y que y súper planeada, pero no es así. Nosotros debemos mirar y planear el destino, porque ahora, después del COVID, lo primerito que tenemos que hacer es conocer la situación actual para podernos adaptar en lo que tenemos. Y eso debe darse siempre trabajando conjuntamente. Muchísimas gracias, profesora Migdalia, por tan interesante intervención y respuestas. De acuerdo a nuestro cronograma, entonces pasaremos a la intervención de nuestro docente Carlos Julio Pedraza. Él es... Gracias a Timón. Él es profesional en relaciones internacionales, especialista en educación en derechos humanos, magíster en gerencia de mercadeo, doctor en ciencias de la administración y postdoctor en gerencia en las organizaciones. Su intervención estará direccionada a la incidencia del COVID en el desarrollo del comercio internacional en La Guajira. Bienvenido, profesor Carlos, y lo escuchamos atentamente. Muy buenos días para todos. Primero agradecerles por la invitación, un saludo especial a los panelistas, lo han hecho en forma excelente, y un saludo especial a los organizadores y a todos nuestros escuchas. Cuando hablamos del comercio y sobre todo en la parte internacional y llega un tipo de problema como es una pandemia como la que está sucediendo, nos damos cuenta la globalización que existe en el mundo. Y esta la globalización, cómo impacta en acontecimientos políticos, económicos, culturales y sociales de todos los países que lo conforman. Si nosotros nos damos cuenta que la globalización es una interdependencia, que ya los mercados no se manejan solos, que ya las economías no se manejan solas, que ya ni la política se maneja sola, ni la parte social tiene un manejo solo. Nos damos cuenta que esa interdependencia que tenemos en este momento y
la problemática en salud que se está dando ha logrado en el mundo una parálisis en los sistemas productivos, ha producido una parálisis en los servicios, ha producido un cambio en el comercio internacional, ha producido un cambio en los mercados financieros, ha producido un cambio en el empleo. Miren cómo la salud logró o ha puesto de rodillas a los grandes actores del mundo en cuanto a economía, a los países desarrollados. Nosotros hemos sufrido pandemias anteriormente y nunca ninguna había llegado a esto en lo que nos encontramos ahora. Entonces, al evocar lo anterior, decimos, ¿qué pasa entonces con el comercio internacional? El comercio internacional es fundamental. Es una herramienta de desarrollo que se ve plasmado y se avisora de una forma muy particular y presente en el desarrollo de nuestros departamentos, municipios y el país que lo evoque en el momento oportuno. Nosotros hemos sido grandes, hemos tenido un dinamismo en el comercio internacional y por eso hemos sido de las grandes economías de América Latina. Nosotros desde el 2015 al 2019 hemos tenido un crecimiento más o menos sostenible. El único año en el cual nos fue que hemos crecido menos, en el año 2017 que crecimos más o menos 1.4, pero el resto de los años hemos tenido un crecimiento sostenido. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional estaban pensando que íbamos a crecer este año el 3.8% y estábamos extraordinariamente contentos, pero nos dimos cuenta que ya no va a ser así. Ya no va a ser así y estamos rogando, al menos que lleguemos a crecer por debajo del cero, pero que no vayamos a decrecer o que no vayamos a estar por debajo del cero. Y eso es lo que se está esperando, ojalá no sea así. Esto a La Guajira le ha llegado de la misma forma. Porque nosotros formamos parte de Colombia y nosotros formamos parte del PIB nacional. Mire, La Guajira en cuanto a comercio internacional, nosotros dependemos única y exclusivamente de los productos mineroenergéticos. En el año 2019, del 100% de las exportaciones que tuvimos, el 99.8% fue de carbón. El 0.2% fue de productos no mineroenergéticos. Entonces, miren la relación y miren la importancia y miren lo que puede producir cuando dependemos única y exclusivamente de un producto. Así dijera el señor Adam Smith y David Ricardo que la especialización es uno de los mejores, de las mejores formas de sacar un país y recuperarlo e industrializarlo. A veces eso lo pone uno en duda por lo que acaba de pasar. En La Guajira hay un dualismo. Vamos a ver la parte negativa, pero también la parte positiva, aunque la parte positiva es mínima. Voy a ponerles un ejemplo. El banano que nosotros producimos en La Guajira, que es en la región que va de Riohacha a Palomino. Ese banano lo exportamos a Japón. Estamos haciendo el mismo tipo de exportación, el mismo producto y la misma cantidad, pero el valor de utilidades para las empresas exportadoras de banano es muy superior a la que tenían anteriormente o antes del COVID-19. ¿Por qué? La revaluación del dólar o la devaluación de nuestra moneda. Estamos exportando lo mismo, pero estamos ganando más. Están diciéndonos que hay sectores que se pueden desarrollar en La Guajira y que van a tener cambios sustanciales dentro de nuestra economía. Cuando nos referimos al carbón, vea, el carbón tiene hoy en día bajos precios, tiene baja producción, tiene baja demanda. ¿Por qué tenemos baja demanda? Nuestros principales compradores, que son Turquía y los Países Bajos, pues están dejando de comprar. La recesión,
el confinamiento ha llevado a la paralización de las industrias. Entonces no estamos vendiendo carbón, está muy barato. ¿Qué pasa si no vendemos carbón? Pues sencillo, no hay impuestos y no hay regalías. ¿Qué pasa si no hay impuestos y si no hay regalías? Pues que no hay inversión, hay desempleo. Si hay desempleo, hay una pérdida del poder adquisitivo. Si hay una pérdida del poder adquisitivo, pues no hay consumo. Y si todas estas cosas que le estoy diciendo en este momento se vuelven reiterativas, pues por obligación va a producirse una recesión. Una recesión es cuando el PIB baja de forma constante por lo menos 2 trimestres. Y eso va a suceder en Colombia. No en Colombia, en el mundo. Entonces, dice, ¿cómo se puede mejorar? ¿O qué podemos hacer? O nosotros como universidad, ¿qué podemos hacer para eso? La Guajira parece un departamento aislado de Colombia. Mire, las líneas de crédito que da el gobierno al agro colombiano y sobre todo las líneas de crédito que dio el año pasado a la costa Caribe para el agro, a La Guajira le correspondió el 1.7% de esa línea de crédito. O sea, nada. Uno se pone a pensar, ¿somos nosotros? ¿Son nuestros campesinos? ¿O es la parte política que maneja los destinos de nuestro departamento que no estamos haciendo nada? ¿O somos los 3 actores que estamos fallando en eso? Eso es lo que hay que pensar y esto es lo que nos está llevando a decir qué es lo que debemos hacer. O sea, ¿cuál es el papel fundamental de nosotros dentro de la recuperación que debe tener el departamento en los próximos meses y en los próximos años? Para no ahondar, podemos concluir y nos debemos dar cuenta que hay productos que ayudan a dinamizar nuestra economía y que no pertenecen exactamente al sector minero. Le estoy diciendo, el banano, el café, la uyama, el ñame, que ya lo hemos exportado y ya se han visto buenos resultados de eso. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos una cultura exportadora y nosotros solamente exportamos por necesidad o por sobrantes. Es cómo logramos fomentar una cultura exportadora dentro del departamento, siempre guiado por la parte de la gobernación y la parte de la universidad. Aparte, nosotros somos fundamentales en el desarrollo de estas políticas. La Guajira tiene que tener un nuevo despertar y tiene que tener un cambio de paradigma en su producción y comercialización, en su tipo de producción y en su tipo de comercialización. Antes del Cerrejón, la agricultura era más del 35% del PIB departamental. Hoy no llega al 2%. ¿Qué quiere decir? Abandonamos lo que siempre nos había producido liquidez, remanentes, dinamismo. Y decimos nosotros, claro, perfecto. ¿Qué hacemos? Fuera de lo que ya han hablado ustedes de la agricultura, que es un factor fundamental en el desarrollo del departamento, pero debemos manejar también la agroindustria. Debemos manejar la pesca industrial. Nosotros somos península. Y como península nunca hemos sacado provecho de lo que nosotros tenemos como tal. Nosotros manejamos pesca artesanal, cuando deberíamos manejar pesca industrial, artesanías y demás. Pero hay algo que me ha llamado la atención, es que no hemos logrado nosotros desarrollar algo que tenemos en nuestras manos y lo hemos dejado ahí, la zona de régimen especial aduanero. Nosotros tenemos una zona de régimen especial aduanero, creo que es la más grande del país, Manaure, Uribia y Riohacha, y no le hemos dado ningún tipo de importancia a esa zona, sino es única y exclusivamente para importar línea blanca y demás.
Las zonas de régimen especial aduanero no son para importar línea blanca, es para mirar cómo logramos dinamizar una economía de unos municipios que están muy atrasados y un departamento que está en las mismas. Nosotros no hemos logrado ver eso. En todas las zonas de régimen especial aduanero hay maquilas, industrias, le dan a uno la oportunidad de entrar bienes de capital, maquinaria y demás a muy bajos o casi cero aranceles. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué el gobierno departamental ha puesto la mirada en otras cosas y no ha puesto la mirada en lo que realmente necesitamos y las herramientas que tenemos para trabajar? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sé que me estoy alargando un poco y les voy a decir algo. La recuperación nuestra depende de nosotros, pero también depende de nuestros principales socios comerciales. Nosotros no nos recuperamos si los Estados Unidos y el G7 no se recupera. Y nosotros no nos recuperamos si países como China no se recuperan, que son nuestros principales socios comerciales. Lo que les quiero decir con esto es que nosotros tenemos herramientas para lograr el desarrollo de La Guajira siempre y cuando los diferentes actores políticos, educativos, sociales, tengamos la oportunidad de unirnos y trabajar en conjunto. Sí hay cómo. Y este problema que tenemos en la actualidad, que sea una razón para hacerlo y decir cuál va a ser las siguientes políticas económicas que va a tener el departamento dentro de los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pedro Aza, por esta nutrida e interesante intervención. Tenemos una pregunta que va en la línea en la que su intervención iba, que nos comentan la siguiente pregunta acerca de la línea blanca que mencionaba. ¿Cree que la reducción de las operaciones de comercio internacional puede significar escasez y alza de precios en los productos que no se producen en Colombia, como los electrónicos? Si esto es así, digamos, ¿cómo podríamos romper esa cadena de problemas que nos trae esto? Toda escasez produce alzas. Hay cosas, cuando nosotros hablamos de variables incontrolables, hay cosas que no están en nuestras manos para poder decidir. Son políticas de gobierno, políticas de Estado que dicen no podemos exportar o no podemos importar o no podemos hacer tal cosa o la otra. Eso depende de las políticas de gobierno, ¿verdad? Si llegaran a faltar esos productos, claro que vamos a sentirlo, y lo vamos a sentir es como nosotros, los que vamos a adquirir esos recursos, son los que vamos a sentir que sí ha tenido un cambio dentro de la política. Mire, ¿cuánto ha subido el dólar? El dólar pasó de 3.500 pesos a 4.100 pesos. Está en este momento rondando los 4.000 pesos. Esa revaluación del dólar, ¿quién la paga? Nosotros. Si nosotros necesitamos y compramos un producto, lo estamos pagando nosotros. Decir uno cómo va a haber un cambio dentro de esas políticas, vuelvo, le digo, tenemos que basarnos en las políticas gubernamentales, que decimos hasta dónde nos va a permitir el gobierno seguir exportando, seguir trayendo o seguir importando para poder suplir una necesidad de un deseo. Hay exportaciones y hay importaciones que se están haciendo en forma normal. Lo único que es valedero para nosotros, para nuestra zona de régimen especial aduanero, es lo que entre por Puerto Nuevo. O sea, que todo lo que entra por Puerto Nuevo no va a tener ningún problema. Vamos a seguirlo haciéndolo bien. Pero ciertas dinamismo de la economía no depende tanto de nosotros, sino del gobierno. Y es el gobierno el que nos tiene que dar las pautas para nosotros lograr comenzar a hacer ese nuevo dinamismo. Muchísimas gracias por su respuesta. De parte entonces de nuestro equipo,
Le agradecemos a nuestros ponentes José Olmedo, Migdalia Rojas y Carlos Pedraza en esta primera sesión de nuestro panel virtual por sus importantes intervenciones. Les recordamos a nuestro público que pueden encontrar los escritos de nuestros docentes en la revista, que se encuentra el enlace para acceder a ella en la página